siguen ingresando estudiantes, así es que eso interrumpe. Bueno, algo que a veces no se toma en cuenta, historia económica y política del periodo colonial, es que al comienzo de la expedición, ¿no? La expedición fue hecha por agentes privados, ¿no? Obviamente con permiso escrito de la corona, ¿no? Se firmó un contrato entre los conquistadores privados y la corona. Entonces, en las primeras décadas del periodo de ocupación, de conquista, de colonización, quienes detentaban el poder y el dominio efectivo sobre la población aborigen y sobre los recursos naturales eran los conquistadores, ¿no? Devenidos en encomenderos. Pero algo que se notó desde el principio fue que en la expedición habían dos líderes, ¿no? Y cada uno tenía su propia facción, ¿no? Estaba la facción encabezada por Pizarro y la facción encabezada por Almagro, ¿no? Y hemos visto que esa animadversión surgió porque Pizarro fue delegado por el grupo que estaba en Panamá para ir a negociar, ¿no? El contrato con la corona española, y Pizarro, al hacerlo, se quedó con la mayor parte de los privilegios, ¿no? No solamente en honores, en títulos, sino también en recompensas pecuniarias. Y lo relegó a Almagro, ¿no? A un segundo plano. Entonces, desde el inicio de la expedición, había, ¿no? Una animadversión, ¿no? Había eh, una, eh, una división, ¿no? En la expedición. Y esa animadversión, esos conflictos, ¿no? Se manifestaron con fuerza en la década del 30 del siglo XVI. Eh, Pizarro y Almagro, o los bandos de Pizarro y Almagro, iniciaron un periodo que se conoció como guerras civiles entre conquistadores en el Perú. El bando de Pizarro y el bando de Almagro se enfrentaron eh, eh, violentamente para disputarse la posesión del Cusco, que era la capital del imperio inca. En esa contienda, Pizarro salió victorioso y se adjudicó una encomienda que se extendía desde el lago Titicaca hasta La Paz. Se adjudicó también en posesión varias poblaciones de los yungas y varios miles de aborígenes, ¿no? Que le tenían que pagar tributo a él, o sea, indígenas encomendados. Pero poco tiempo después, en 1541, Francisco Pizarro fue asesinado en Lima por la facción enemiga de Almagro, ¿no? Entonces, ese fue un periodo que se conoció como el periodo de las guerras civiles entre conquistadores, en un ambiente en el que la corona española todavía no había hecho sentir su autoridad, ¿no? Los que detentaban el poder y controlaban y dominaban la mano de obra indígena y administraban los recursos naturales, la tierra, las minas,
eran los conquistadores. Entonces, cuando Francisco Pizarro es asesinado en Lima, cunde la alarma en España y el rey de España nombra a Cristóbal Vaca de Castro, presidente de la Real Audiencia del Perú, eh, para que eh, eh, ponga orden, ¿no? Ante las disputas que existían entre estos dos bandos en la colonia, ¿no? Entonces, Cristóbal Vaca de Castro es nombrado presidente de la Real Audiencia de Lima, pero Diego de Almagro, el mozo, el hijo de Diego de Almagro, padre, se rebela y no quiere aceptar la autoridad de Cristóbal Vaca de Castro, y entonces Cristóbal Vaca de Castro lo enfrenta y lo elimina, ¿no? Entonces es derrotado por Cristóbal Vaca de Castro y ese mismo año, 1542, en España se dictan las denominadas nuevas leyes, ¿no? Quien las dicta es Carlos I, ¿no? Y eh, eh, esas leyes estaban inspiradas en las denuncias que habían hecho los frailes dominicos sobre el maltrato que recibían los indígenas en la colonia, ¿no? Entonces, las leyes nuevas tenían como objetivo principal, en primer lugar, resguardar eh, los derechos de los indígenas que eran vulnerados por los encomenderos, y el segundo gran objetivo era afianzar la autoridad de la corona en las colonias, ¿no? Vuelvo a repetir, en las primeras décadas, ¿no? La autoridad la ejercían los encomenderos, ¿no? Y por más de que la corona dictara leyes, ¿no? Las leyes no se cumplían. Hasta que la corona decide sentar soberanía sobre las colonias directamente a través de la burocracia colonial, a través de funcionarios reales, ¿no? Que respondieran directamente al rey de España y que administraran las colonias en su nombre. Entonces, para que las nuevas leyes surtan efecto, ¿no? Parte importante de esas nuevas leyes era el establecimiento de virreinatos, ¿no? El establecimiento de audiencias reales y sobre todo, la reversión de la encomienda, ¿no? O sea, la idea era que al morir el encomendero, que era el titular de la encomienda, era a quien la corona les había cedido grupos de indígenas para que trabajaran para ellos, para que le pagaran eh, tributo en trabajo o en productos. Esos grupos de indígenas ya no le pagaran, ¿no? El tributo al encomendero, que como hemos visto era un agente privado, sino que le pagaran el tributo directamente a la corona española a través de la burocracia colonial, porque los indígenas eran considerados vasallos de la corona. Entonces, de lo que se trataba era de quitar a los encomenderos la base de su poder político y económico, que era el dominio, el control sobre la fuerza de trabajo, y la corona quería controlar directamente esa fuerza de trabajo y beneficiarse de la transferencia de los excedentes de esa sociedad indígena tradicional. Entonces, las nuevas leyes eh, ordenaban la reversión de la encomienda a favor de la corona, una vez que el encomendero titular
hubiera muerto, ¿no? Además, prohibía que se concedan encomiendas de indígenas a autoridades, ¿no? A órdenes religiosas, a funcionarios, a mujeres y extranjeros, ¿no? Entonces, ese era el espíritu de las nuevas leyes. Lo que quería la corona era establecer su autoridad en las colonias, ¿no? Y una autoridad que era ejercida en la práctica por los encomenderos. Entonces, la corona envía al primer virrey del Perú, Blasco Núñez Vela, en 1544, con el propósito de sofocar la rebelión y hacer cumplir las nuevas disposiciones, ¿no? Los encomenderos del Perú se alarmaron, ¿no? No estaban de acuerdo con el contenido de las nuevas leyes, ¿no? Sobre todo no estaban de acuerdo con la reversión de las encomiendas una vez que el titular falleciera, porque no las podían dejar en herencia a sus descendientes, ¿no? Entonces los encomenderos se reunieron y convencieron al hermano de Francisco Pizarro, ¿no? Que se llamaba Gonzalo Pizarro, un hermano menor, que era el encomendero más poderoso del Perú para encabezar la rebelión en contra de la corona española que quería hacer cumplir las nuevas leyes, ¿no? Entonces, Gonzalo Pizarro organiza un ejército, se enfrenta al enviado de la corona española, Blasco Núñez Vela, primer virrey del Perú, lo derrota y lo manda a decapitar, ¿no? Eh, esa, esa fue, ese fue un acto, ¿no? De mucha temeridad, ¿no? Porque con ese acto, Gonzalo Pizarro prácticamente, ¿no? Se estaba declarando enemigo de la corona española, que era, ¿no? Una de las principales potencias europeas, ¿no? Y la corona obviamente no le iría a perdonar esa rebelión, ¿no? Entonces, la corona española organiza un ejército y nombra a Pedro Lagasca, presidente de la Real Audiencia de Lima y pacificador del Perú. Eh, 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 Enuncia también decretos reales, ¿no? Que suprimían el capítulo 30 de las nuevas leyes que prohibían encomiendas hereditarias, ¿no? Y entrega a Pedro Lagasca cédulas reales en blanco para castigar y para recompensar a los encomenderos, ¿no? Para castigar a los rebeldes y para recompensar a los que se aliaran a la causa del rey en contra de Gonzalo Pizarro, ¿no? Eh, entonces, Pedro Lagasca ya viene con fuerzas armadas, ¿no? Y comienza una campaña para lograr alianzas entre los encomenderos que eran contrarios al bando de Gonzalo Pizarro. Y lo enfrenta, Pedro Lagasca lo enfrenta a Gonzalo Pizarro en una lucha armada y cerca del Cusco lo captura y lo manda a decapitar, ¿no? Entonces, de esa manera se inicia un periodo en que la corona española va a sentar soberanía sobre las colonias, ¿no? Con detrimento del poder que hasta entonces detentaban los encomenderos. Pedro Lagasca eh, redistribuye las encomiendas de Pizarro y de los aliados de Pizarro entre los encomenderos que lo apoyaron. Y se dice que en 1550 Lagasca retorna a España con un valioso cargamento de metales preciosos y con la satisfacción del deber cumplido, que era había logrado pacificar el Perú y establecer el dominio
real de la corona española en la colonia. ¿Ya? Eh, eh, un momentito, vamos a ver, hay algunos estudiantes que están esperando. Ahí está Daniel, Noela pasa, quiere entrar, entra con retraso. Y Daniel Arce, me imagino que entra con atraso. Ya lo vamos a admitir. Hasta aquí está claro, jóvenes. Sí, Lice. Ya, bueno, ¿no? Entonces, reafirmando el poder imperial, ¿no? Hay otros actos administrativos, institucionales importantes. En 1559, por ejemplo, se crea la audiencia de Charcas, que era un tribunal de apelaciones de la corona española de mayor jerarquía, y este se va a establecer con sede en la ciudad de La Plata, próxima a Potosí, donde actualmente se encuentra la ciudad de Sucre, ¿no? En esa época se llamaba la ciudad de La Plata, ¿no? Y esa era la sede, ¿no? de este tribunal de apelación. Este tribunal de apelaciones de máxima instancia estaba conformado por un presidente y cuatro oidores, ¿no? Cuatro jueces, ¿no? Y cuando el virrey estaba de visita en la ciudad de La Plata, él era el que presidía la audiencia. En 1561, en el Perú, había aproximadamente 427 pueblos de encomienda, siendo que 50 de estos pueblos estaban adjudicados directamente a la corona, ¿no? Los tributos pagados por los aborígenes ascendían a poco más de 1 millón de pesos, y cuando el virrey Toledo asumió funciones en 1572, ordenó un censo, ¿no? general de todos los repartimientos de indígenas, ¿no? Y constató que de las 71 encomiendas de Charcas registradas en esta visita, en este censo, 28 pertenecían al distrito de La Plata y 43 al de La Paz, ¿no? Toledo, utilizando su capacidad disuasiva, logró limitar los derechos de los encomenderos a 3 generaciones, ¿no? Es decir, eh, el derecho de encomienda lo obtenía el titular, ¿no? Podía legárselo a su hijo, ¿no? Y al nieto del titular, ¿no? Pero el nieto del titular ya no podía legarlo a nadie. Es decir, una vez que el nieto del titular fallecía, entonces la encomienda tenía que ser revertida, tenía que ser devuelta a dominio del Estado, a dominio de la corona. Entonces, a partir de ahí, eh, los indígenas encomendados eh, tenían que pagar el tributo, que a partir de 1575 ya se tenía que pagar principalmente en monedas de plata directamente a la corona, ¿ya? Eh, eh, el virrey Toledo también reagrupó los ayllus, ¿no? en reducciones, es decir, en pueblos de indígenas. Esto para controlarlos, para facilitar la tributación y para facilitar también la evangelización, ¿no? Pero esto en el marco de los usos y costumbres de los Andes era una violación muy fuerte, porque se rompía, ¿no? el ideal autárquico que los grupos andinos habían practicado y desarrollado durante milenios, quizás, ¿no? Miranda quiere entrar y va a entrar con atraso. Ya. Eh,
Por traspasos a la corona, entonces la encomienda pasó a ser controlada por la corona española, ¿no? Ya no por particulares, ¿no? Ya no, los indígenas encomendados ya no tenían que pagarle tributo al encomendero, sino directamente a la corona española, ¿no? Y la encomienda a particulares desapareció a fines del siglo XVIII, ¿no? Es bueno que vuelva a repetir eh, que la encomienda era encomienda de mano de obra indígena. Y esa encomienda, ese derecho a beneficiarse con el pago de tributo en trabajo o en productos, no daba derecho al encomendero a las tierras donde los indígenas estaban asentados. Pero eh, eh, es, está claro que los encomenderos se apropiaron de las tierras donde los indígenas estaban encomendados, ¿ya? Más todavía como eh, hemos visto que la población indígena disminuyó de manera rápida después del contacto. Y esa disminución no es solamente explicada por la violencia de la conquista, por la guerra, por los trabajos forzados, sino también por el contagio de enfermedades que los europeos trajeron a América y para las cuales los nativos de América no habían desarrollado anticuerpos, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Todos los estudios que se hacen sobre los cambios demográficos apuntan a esa tendencia, una contracción rápida de la población indígena. Ante ese fenómeno, resulta claro que muchas tierras quedaron desocupadas, muchas tierras quedaron baldías. Entonces, esas tierras baldías desocupadas podían ser reclamadas por los españoles, por los mestizos, para ser ocupadas y tornarlas productivas. Aquí están las audiencias alrededor de mediados del siglo XVII, ¿no? Había, ¿no? varias audiencias, siendo que la audiencia de Charcas, ¿no? Esta que está marcada en plomo, ¿no? Tenía un territorio extensísimo, ¿no? Extensísimo. Fíjense, la audiencia de Lima era mucho menor a la audiencia de Charcas, ¿no? Donde estaba situada esta corte. Aquí está la división política tras las reformas borbónicas del siglo XVIII, ¿no? Eh, Aquí está el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Recordemos eh, lo que hoy es el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, correspondía al virreinato del Perú hasta 1776. Pero en 1776, en el marco de las reformas borbónicas, se estableció el virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires y el territorio de Charcas pasó a depender del virreinato del Río de la Plata. Ahí se puede ver la división del virreinato del Río de la Plata alrededor de 1783 con varios corregimientos, ¿no? Con varios corregimientos. El territorio de lo que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia, o gran parte de él, eh, es lo que se conoció también en el periodo colonial tardío como el Alto Perú, que tenía eh, divisiones administrativas que correspondieron con la independencia a los departamentos, ¿no? La Paz, Mojos, Chiquitos, Cochabamba, Potosí.
Aquí está también el virreinato del Río de la Plata y la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Todo esto es el virreinato del Río de la Plata y la Audiencia de Charcas es eso. Entonces, claramente, ¿no? La jurisdicción territorial de la Audiencia de Charcas va a ser la base sobre la que se va a erigir la República de Bolivia, de Bolívar, en esa época, en 1825. Hasta aquí estamos bien. Sí, dicen. Ya. Elisa. Han entrado dos alumnas con retraso. ¿Me dicen, por favor, quiénes son las que han entrado con retraso? Hace unos 10 minutos. La pasa, Lisa. A Paz. Ya. ¿Quién más? Arce, dicen. Ya. ¿Quién más? Dicen yo igual entré un poco tarde. ¿Cómo se Pérez. llama? Pérez. Ya. Ya. ¿Quién más? Ya. Bueno. Ya. Bien. La tercera pregunta está referida a la estructura de impuestos en el periodo colonial. ¿Ya? Eh, si nosotros comparamos esta estructura de impuestos en el periodo colonial, vemos que es una estructura bastante compleja, ¿no? Y que, como todo el marco institucional colonial, es un sistema mixto, ¿no? Que incorpora elementos institucionales de la tradición europea occidental con elementos de la tradición incaica milenaria. ¿Ya? Eh, Recordemos cuál era la base del tributo en el Imperio Inca. Era la mita, el turno de trabajo. Pero si vemos este cuadro, ¿no? Nos damos cuenta de la complejidad de, y de la diversidad de la estructura tributaria del periodo colonial. Obviamente que esto, ¿no? Tuvo que generar tensiones con la sociedad aborigen, ¿no? Porque no estaban acostumbrados, ¿no? A ser sujetos a este tipo de tributo, ¿no? Entonces, miremos rubro por rubro. Con relación a la minería, ¿no? Se estableció el quinto real. Quinto no quiere decir la quinta parte o el 20%, ¿no? Era el 20% de impuesto sobre la producción de minerales preciosos, ¿no? Es decir, las riquezas del subsuelo, ¿no? Estaban eh, eh, sobre la extracción de las riquezas del subsuelo, había que pagarle 20% a, a la corona española. ¿Ya? Y este era un impuesto sobre la producción, es decir, sobre la producción bruta, ¿no? No era sobre las ganancias, era sobre la producción. Entonces, cuanto más aumentaban los costos de extracción y de beneficiamiento, más fuerte se hacía este impuesto del quinto real, ¿no? Porque es sobre la producción. Sobre la minería recaía también el llamado derecho de cobos, ¿no? Que era el 1,5% sobre los metales preciosos fundidos en las Indias, ¿no? Y se llamaba derecho de Cobos, ¿no? Porque era una concesión que el rey de España le había hecho a uno de sus funcionarios públicos más influyentes, ¿no? Francisco de Cobos, que fue secretario de Carlos V y tutor de Felipe II, ¿no? Es decir, un personaje de la realeza española del más alto rango y de mucha influencia en la Casa Real Española, ¿no? Entonces, gracias a su influencia, Francisco de Cobo se adjudicó
este impuesto, ¿no? El derecho de cobre, 1,5% sobre los metales preciosos fundidos en las Indias, ¿no? Pero Francisco de Cobos falleció en 1547, es decir, 2 años después de que se descubrieran las minas de Potosí. Entonces, muerto Cobos, ¿no? Francisco de Cobos, este impuesto se siguió cobrando, pero ya no en beneficio de Francisco. La extracción de minerales preciosos, sino el 21,5%, ¿no? Después del fallecimiento de Francisco de Cobos, ¿no? Eh, pero además, como un impuesto a la minería, no sé si Soria, ya. Además, ¿no? Como un impuesto a la minería, estaba la mita minera, ¿no? ¿Y quién fue el que estableció la mita minera? Fue eh, ese personaje que ustedes ya conocen, que fue el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Ávila Vanegas creo que no había entrado, o había entrado, no había entrado. Eh, ¿No? Quien estableció la meta minera de Potosí fue el virrey Toledo, ¿no? No había suficiente mano de obra para el laboreo de minas. Entonces los asesores del virrey Toledo le dijeron, existía en el imperio inca, ¿no? Un impuesto que se pagaba en trabajo, ¿no? Entonces, la idea era reclutar mano de obra indígena para que trabajara temporalmente en Potosí de manera gratuita, ¿no? Y que eso, ¿no? Se considerara como un impuesto que era debido por las comunidades establecidas en una franja del altiplano que se iniciaba ya en el Cusco y terminaba en Potosí, para suplir la suficiente mano de obra para el laboreo de minas. Entonces, los indígenas de 18 a 60 años, de 16 provincias que se delimitaron en el altiplano andino, tenían que acudir a Potosí cada 7 años, ¿no? Por 4 meses o más, ¿no? Permanecer en Potosí, y como no recibían ningún pago, tenían que recibir eh, alimentos de sus comunidades de origen. Entonces, los mitayos, que eran los indígenas sujetos a la mita, que iban temporalmente a Potosí cada 7 años, iban con su familia, con sus animales domésticos, con sus reservas de granos y tubérculos, y dice que iban, ¿no? En caravanas muy tristes, ¿no? Porque no sabían si iban a resistir, ¿no? Los rigores de ese trabajo. El trabajo en la mina no solamente que era peligroso, había muchos accidentes de trabajo, sino que tenían que trabajar en un ambiente bastante insalubre, ¿no? Que contaminaba su sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, esos eran básicamente los impuestos, ¿no? Que recaían sobre la actividad minera. Sobre la agricultura recaía el diezmo, que es el 10% de lo producido. Este es un impuesto muy antiguo, ¿no? Que inclusive figura en el Antiguo Testamento, ¿no? Este impuesto era pagado a la iglesia, ¿no? Pero la corona de España se quedaba con una parte. Y los indígenas tenían que pagar el tributo indígena, ¿no? Primero era en trabajo, en productos de la tierra, y después, a partir de 1575, por ordenanzas del virrey Toledo, el tributo indígena se comenzó a pagar crecientemente en dinero, ¿no? Y el tributo indígena que pagaban
los aborígenes era diferente de acuerdo a la categoría, ¿no? de los indígenas. Los indígenas originarios, que eran los que vivían en comunidades indígenas y tenían parcelas de tierra comunitarias asignadas, ¿no? Pagaban entre 5 y 10 pesos dependiendo de la fertilidad del suelo, y los indígenas también pagaban el diezmo indígena a la iglesia, que era una compensación por el adoctrinamiento en la fe cristiana que ellos recibían, ¿no? Era para sustentar los gastos de eh, los clérigos. La actividad comercial tenía básicamente eh, cuatro impuestos, ¿no? El almojarifazgo, que era un impuesto variable entre 5 y 15% para la importación de mercancías de ultramar, ¿no? al Perú, ¿no? Y ese comercio, como vamos a ver enseguida, estaba monopolizado, ¿no? en Lima. Entonces, todo lo que entraba al virreinato del Perú de mercancías de ultramar, lo tenía que hacer a través de Lima y el comercio estaba monopolizado. Luego se cobraba también la alcabala, que era un impuesto sobre compra y venta de productos, ¿no? Los productos de primera necesidad estaban exceptuados, ¿no? Pero era un impuesto a la circulación de mercancías, un impuesto sobre compra y venta. Los productos, los alimentos no pagaban ese impuesto. Y luego estaba la alcabala que pagaban los artesanos, comerciantes, minoristas y arrieros sobre sus actividades, sobre sus oficios, ¿no? Además de eso, la Corona de España estableció monopolios estatales, lo cual era muy común en la Edad Moderna en Europa, ¿no? O sea, para recaudar impuestos, las coronas europeas establecían monopolios y a cambio de ese monopolio recibían pagos de quienes se beneficiaban de esos monopolios. En el caso de el virreinato del Perú, había un monopolio para la venta del tabaco, había un monopolio para la venta de naipes y había un monopolio para la comercialización del azogue. El azogue es el mercurio, ¿no? que se utilizaba en el beneficiamiento en frío de la plata, ¿no? para purificar los minerales de plata, ¿no? Hay básicamente dos maneras de purificar los minerales de plata. Una es por fundición y otra es a través de la mezcla con mercurio. El mercurio es el azogue, ¿no? Eh, y, y ese comercio, ¿no? estaba monopolizado también. Además de eso, existía otra fuente de impuestos que era por la venta de oficios, ¿no? El más común era el pago de la media anata. Media quiere decir la mitad, anata viene de anualidad, de año, de anualidad, y correspondía a la mitad, ¿no? de la renta del primer año, ¿no? Que iba a recibir un funcionario por un determinado puesto público, ¿no? Entonces, los cargos, plazas de oficio, encomiendas, mercedes, gracias, concesiones otorgados por el Consejo de India, audiencias, virreyes, gobernadores y otras autoridades, tenían que pagar eh, eh, ese impuesto, ¿no? La venta de oficio, ¿no? Alguien recibía un puesto público y tenía que pagar como impuesto la mitad de la renta del primer año de ejercicio de ese puesto público, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, es es una estructura tributaria bastante compleja que se va estableciendo poco a poco en las primeras décadas
del siglo, hacia mediados del siglo XVI, ¿no? Y se completa durante la administración del virrey Toledo en la década del 70 del siglo XVI. La mita minera de Potosí. Eh, Disculpen, ¿hay alguna pregunta sobre los impuestos? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la estructura tributaria? Nadie. Bueno, vamos entonces a la mita minera de Potosí. En 1573, el virrey Toledo, ¿no?, asesorado por Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan de Matienzo, que eran abogados, ¿no?, y que habían estudiado, ¿no?, eh, el marco institucional del imperio incaico, le sugieren, ¿no?, al virrey Toledo que podría establecer, eh, inspirado en la mita eh, incaica, un sistema de turnos de trabajo indígena para proporcionar mano de obra barata a la minería de Potosí, ¿no? Entonces, el virrey Toledo, con sus asesores, eh, delimitan 30 provincias situadas desde el sur del Cusco hasta Lipes y Atacama, ¿no?, en los que estaban asentados 139 pueblos de 16 provincias con un clima similar al de Potosí, para que enviaran, ¿no?, de manera obligatoria 13.500 mitayos al año. ¿Mm? O sea, para eso se hace un censo, una estimación, y dicen que con eso es suficiente para satisfacer las necesidades de trabajadores mineros en las minas de Potosí. Estaban obligados los indígenas de esas provincias que estuvieran comprendidos entre los 18 y los 50 años, ¿no? Ellos eran reclutados cada 7 años, ¿no? Entonces podían ir, ¿no?, unas 4 veces a Potosí si es que sobrevivían, ¿no? Y quienes se encargaban de reclutar y conducir, ¿no?, anualmente a los mitayos a Potosí eran los caciques, ¿no?, de cada pueblo y los capitanes de mita. Una vez que llegaban a Potosí, los mitayos se repartían en 3 grupos, ¿no?, de 4.500 para trabajar durante 4 meses en la mina. Los mitayos eran repartidos en los ingenios por grupos de 50 y trabajaban 6 días a la semana, ¿no? Salían los domingos, ¿no?, para eh, eh, descanso y para los ritos católicos. La mita que establece el virrey Toledo era una mita que no contemplaba la contraprestación por parte de los mineros, ¿no? No contemplaba la contraprestación por parte de los mineros. Es decir, llegaban los mitayos, ¿no?, y no recibían ningún pago por su trabajo temporal, ningún pago. Entonces tenía que ser subsidiados por sus comunidades de origen, ¿no? Entonces llegaban con sus familias, con sus animales domésticos, con sus reservas de maíz, de chuño, ¿no? Y tenían que buscar para alimentarse, ¿no? No recibían ningún pago, era un impuesto, ¿ya? En 1600, sin embargo, el virrey Luis de Velasco estableció un pago de 4 reales diarios para los barreteros, que son los que trabajan en el interior mina, siguiendo la veta y perforando, de 3,5 reales para los que sacaban el mineral del interior mina hacia la boca mina, y de 3 reales diarios para los que trabajaban en los ingenios, es decir, en la purificación, en el beneficiamiento de los minerales de plata. Sin embargo, a pesar de que los mitayos a partir de 1600 ya recibían una remuneración, esta remuneración estaba por debajo del nivel de subsistencia.
Es decir, para quedarse por el tiempo de servicio de la mita, los mitayos tenían necesariamente que seguir recibiendo el subsidio de sus comunidades de origen, ¿no? Es decir, la mita minera de Potosí consistió en un subsidio, ¿no?, en términos de mano de obra por debajo del nivel de subsistencia para asegurar las ganancias del sector minero, ¿ya? Los indígenas originarios de los pueblos sometidos a la mita, eh, eh, que ya conocían eh, eh, los rigores del trabajo, que sabían de la gran incidencia de accidentes de trabajo, que sabían que muchos enfermaban del sistema respiratorio, escapaban hacia otras provincias que no estaban sometidas a, a la mita minera de Potosí, ¿no? Y el número de mitayos, ¿no?, de esos 13.500, ¿no?, que se logró reunir en los primeros años, eh, disminuyó, ¿no?, con el pasar del tiempo. La mita minera de Potosí fue abolida formalmente por las Cortes de Cádiz, ¿no? Eh, Cuando Napoleón, ¿no?, había invadido la península ibérica recién en 1812, cuando las Cortes de Cádiz, ¿no?, estaban luchando contra los invasores franceses, ¿no? Pero en la práctica duró hasta la independencia de Bolivia. Cuando Bolívar y Sucre fundaron la República, los les pidieron formalmente que restablecieran la mita minera, ese es el trabajo forzoso, aunque remunerado, porque era la única manera de revivir, ¿no?, la minería de Potosí, que había sido seriamente dañada durante el periodo de la guerra. Pero obviamente, los libertadores se negaron, ¿no? Y más bien se sintieron ofendidos, ¿no? ¿Cómo pues vamos a restituir la mitad si hemos venido a liberar estos pueblos del yugo español? Y además, la mita había sido abolida ya en 1812 desde España. Y la mita era considerada como, ¿no?, una marca de la brutalidad y de la sobreexplotación y de los abusos que había cometido la corona española con los pueblos aborígenes de América. Aquí está eh, un, un, un mapa en el que aparece delineado el área, ¿no?, sujeta a la mita minera de Potosí, ¿no? Aquí está el Cusco, acá está Potosí, y en esta área que se delimita, si se hace un censo y se comprometen a los jefes locales, a los curacas, para enviar esos 13.500 mitayos anualmente a Potosí. Este es un mapa que he copiado del libro de Clara López Beltrán, que titula La Ruta de la Plata Potosí, de Potosí al Pacífico, ¿no? Eh, Aquí está un estado, un cuadro estadístico que he copiado de un ensayo de Carlos Sempada Sadurian, un historiador argentino de origen armenio que se dedicó gran parte de su carrera académica a estudiar el funcionamiento de la economía colonial en el Perú. Y ahí se ve, ¿no?, los corregimientos, los distritos que estaban sujetos a la mita, son los que aparecen en este mapa, ¿no?, que eran 16, y aparece el censo de aborígenes tributarios, ¿no?, aproximadamente 90.000, de 16 a 50 años. La mitad gruesa, los que estaban en condiciones de servir cada año, y el porcentaje de la mitad, ¿ya? Y aquí está la distancia, en la última columna, la distancia del distrito, ¿no?, a Potosí, ¿no? Entonces, aquí está
la más cercana era Porco, que estaba a 10 leguas de distancia, y la más lejana era Quispicanchis, ¿no? En el Perú, que estaba a, a 180 o 200 millas desde Potosí. Aquí les traigo otro estado, un cuadro cuantitativo que he extraído de un ensayo que escribió Enrique Tándeter, un historiador argentino que se dedicó gran parte de su vida académica a estudiar eh, la actividad minera de Potosí. Y aquí se ve con absoluta claridad que el número de mitayos efectivos, ¿no? Que en 1575 llegaba a 13.000, 13.500, a mediados del siglo XVIII había bajado aproximadamente al 20% de lo que era, ¿no? A pesar de eso, en Potosí nunca se transitó completamente al trabajo minero remunerado, es decir, al trabajo minero asalariado en el periodo colonial. En otras partes del imperio español sí se hizo, ¿no? Por ejemplo, en México, en los distritos mineros de Zacatecas, desde el comienzo, la minería, el trabajo minero, el laboreo de las minas fue eh, pagado, ¿no? O sea, fue asalariado, ¿no? Eso nunca ocurrió en Potosí durante el periodo colonial, salvo, ¿no? Algunas excepciones. El grueso de los trabajadores, ¿no? Eran aborígenes que estaban sujetos a la mita, que era un trabajo forzado, aunque remunerado a partir de 1600. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, Cristian, está claro. Ya. Bueno, si me cortan, porque la, la, la duración de las sesiones Zoom que no son pagadas duran 40 minutos. Entonces, me avisan cuando faltan 10 minutos, pero yo me olvido, ¿no? Entonces, de repente nomás veo que me sacan de la aplicación, ¿no? Y ustedes ya se quedan sin ver la pantalla. Si eso ocurre y yo no les puedo avisar a tiempo, entonces ya nos vemos el jueves, ¿ya? Bueno, el comercio en el periodo colonial, ¿no? Eh, el comercio, ¿no? Para su estudio se puede dividir en el comercio ultramarino, es decir, el comercio con el exterior, en el comercio con Europa, ¿no? Y el comercio de productos de la tierra en el interior del espacio colonial, ¿ya? El comercio con Europa, el comercio ultramarino, estaba sujeto a un monopolio comercial, ¿no? Que había concedido la corona española a un grupo de comerciantes, ¿no? Que en principio fue la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Desde el inicio del periodo colonial, del siglo XVI, hasta 1720, ¿no? Ese monopolio fue revocado y cedido posteriormente a los comerciantes de Cádiz después de 1720. Pero con las reformas borbónicas del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, otros puertos de España ya pudieron comerciar con América, ¿no? O sea, a partir del cambio dinástico en España y cuando los Borbones se hacen cargo de la corona española, ellos venían con las ideas de los franceses, entonces ya liberalizan un poco el comercio. Pero nunca fue completamente libre, ¿no? Solamente que diversifican ya los puertos por donde se podía comerciar con América. En el virreinato del Perú, Lima, ¿no?
se convirtió en el principal abastecedor de mercancías de ultramar para el mercado interno. Es decir, de España, ¿no? Las mercancías llegaban a Lima, ¿no? Y en Lima había una organización, ¿no? de comerciantes muy poderosa, ¿no? Muy poderosa. Entonces, los grandes comerciantes de Lima eran los que monopolizaban y distribuían eh, los artículos importados en todo el territorio del Virreinato del Perú. Las plazas, es decir, los mercados más apetecidos por los comerciantes de productos de Europa, eran, por supuesto, los centros mineros, ¿no? Principalmente Potosí, que se abastecía por Arica. Arica siempre fue el puerto natural, ¿no? de la audiencia de Charcas, ¿no? Y las ciudades más pobladas, ¿no? Como La Paz, que se abastecía por puertos cercanos a Arequipa, ¿no? Más al norte. La Plata era otra plaza comercial importante, ¿no? Porque era la sede de la audiencia de Charcas. Otros centros de comercio, ¿no? de menor importancia eran el Cusco y Arequipa en el sur peruano. Entonces, eso con relación al comercio con Europa, al comercio ultramarino. Y el comercio de productos de la tierra, ¿no? También adquirió bastante prosperidad en este periodo colonial, principalmente después de que se descubren yacimientos de plata en Potosí. Entonces, eh, hay una especialización regional del trabajo que produce mercancías para eh, el consumo interno, ¿no? Entonces, hay una zona de valles de Arequipa, eh, también hay una zona de valles de Chile, ¿no? que se especializan en la producción de vinos, ¿no? Eh, eh, que se comercializan en las principales plazas comerciales, en los centros más poblados, ¿no? Luego también la coca es un producto que se comercializa, sobre todo la coca que se producía en los yungas de La Paz, ¿no? Estaba a cargo de encomenderos, ¿no? que habían recibido sus encomiendas en el periodo colonial temprano, ¿no? Ya me están avisando que tenemos 10 minutos. Entonces, pasan esos 10 minutos y si no tengo tiempo de avisarles eh, oportunamente, entonces me van a cortar. Si me cortan, entonces nos encontramos nuevamente el jueves, ¿no? Y además se comercializaba el maíz de Cochabamba. Entonces, esos eran productos de la tierra, ¿no? que se producían en regiones eh, donde se producían bastantes excedentes y esos excedentes se trasladaban hacia los lugares de mayor consumo. El transporte se realizaba sobre todo por tierra, ¿no? Esa es una característica, ¿no? El transporte por vías fluviales era escasísimo en el periodo colonial, ¿no? En el virreinato del Perú, ¿no? Entonces, el transporte siempre fue un obstáculo, ¿no? Porque era muy caro, muy dificultoso, los caminos eran quebrados, ¿no? De difícil acceso, ¿no? Entonces, el transporte se realizaba en llama y los llameros, ¿no? eran arrieros indígenas. También se realizaba el transporte en mulas, siendo que los arrieros eran mestizos y las mulas normalmente se criaban en el norte argentino. Este es un mapa, ¿no? también copiado del libro de Clara López Beltrán, La Ruta de la Plata, de Potosí al Pacífico, que muestra la larga travesía, ¿no? entre Potosí y Arica, ¿no? que era el puerto natural. ¿ya? Fíjense ustedes que se tenía que atravesar toda la cordillera de los Andes. ¿ya? Era un camino
tortuoso, era un camino largo, ¿no? Pero era el camino que había que transitar, ¿no? Por disposiciones de regulación de comercio monopólicas, ¿ya? Entonces, Clara López estima una distancia de 500 kilómetros entre Potosí y Arica, pero creo que son más, creo que son alrededor de 800 kilómetros, ¿ya? De caminos por tierra, caminos quebrados, con muchos obstáculos de ríos, eh, de cerros, ¿no? Eh, eh, que encarecían el transporte. Eh, Sin embargo, con las reformas borbónicas se estableció el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y Potosí, ¿no? Como casi la totalidad de la audiencia de Charcas, pasaron a depender del virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires. Entonces, ya eh, eh, el comercio, ¿m? De Charcas no tenía que hacerse por el Pacífico, ¿no? Ya podía hacerse por el Atlántico, ¿no? Hacia el sur, ¿no? Y en ese caso, las distancias, ¿no? Entre Potosí y Buenos Aires eran mucho menores, ¿no? Eran de aproximadamente 1.750 kilómetros entre Potosí y Buenos Aires, mientras que la distancia entre Lima y Potosí era de 2.500 kilómetros. Y el camino, ¿no? Era mucho más plano, mucho más transitable, de modo que los costos de transporte entre Potosí y el puerto del Pacífico, del Atlántico en este caso, eran mucho menores, ¿no? Es decir, desde el punto de vista económico, todo indica que el cambio, ¿no? El cambio de el cambio político, ¿no? Eh, le favoreció a Charcas. O sea, dejar de depender de Lima para pasar a depender administrativamente, eh, eh, jurisdiccionalmente de Buenos Aires, le favoreció en términos económicos, por lo menos en términos del costo de transporte, ¿no? Para con ultramar, ¿ya? Eso yo lo leí con mucha sorpresa, ¿no? En un manual de historia constitucional argentina cuyo autor es Celso Ramón Lorenzo y publicó este manual en 1994, ¿no? Entonces, en este manual, ¿no? Eh, está claramente, ¿no? Enunciado que trasladar mercancías desde Potosí hasta Lima era 6 o 7 veces más caro que trasladarlas desde Potosí a Buenos Aires, ¿no? Entonces, claramente, esto era muy favorable para el comercio internacional de la audiencia de Charca, ¿no? Para importar mercancías de ultramar, de Europa, y para exportar los metales preciosos. Eh, la producción de plata de Potosí en el periodo colonial se puede subdividir en fases, ¿ya? En fases. Hay una primera fase de crecimiento, ¿no? Eh, que se va a iniciar cuando se descubren las vetas de plata en Potosí, se lo descubre accidentalmente. El yacimiento es descubierto en 1545 y se comienzan a explotar las vetas que están en la cúspide del cono, ¿no? En la cumbre, ¿no? Y eran de fácil acceso, no estaban muy profundas. Entonces la explotación en esa primera fase es relativamente fácil, relativamente barata, y eso genera un auge. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se agotan esas minas de fácil acceso, ¿no? Eh,
Cuando se agotan esas minas de fácil acceso, hay una declinación de la producción de plata y eso va a alarmar, ¿no? No solamente a los mineros, sino a la corona española y le van a encomendar al virrey Toledo que resuelva el problema, ¿no? Y el virrey Toledo, ¿no? Ante la crisis de Potosí, lo que va a hacer es proponer que el proceso de beneficiamiento de los minerales de plata ya no se realice a través de la fundición que estaba a cargo de aborígenes en pequeños hornos llamados guajiros, que estaban ubicados al pie del cerro, ¿no? Va a establecer un nuevo proceso metalúrgico de amalgamación en frío con mercurio o azogue en reemplazo de la fundación de pequeños hornos que no era eficiente y que constituía un cuello de botella en la fase de beneficiamiento de los minerales de baja ley. Y va a establecer un sistema de ingenios, ¿no? Donde se lavaba y molía y almacenaba el mineral. Hubo aproximadamente 108 ingenios en el auge y estos ingenios funcionaban con energía hidráulica y para que hayan flujos de agua tuvo que canalizar, ¿no? Con obras públicas eh, eh, las aguas que descendían del deshielo de los cerros, ¿no? Tuvo que canalizar un río artificial llamado La Ribera y establecer un complejo sistema de lagunas artificiales que estaban conectadas entre sí para eh, eh, que funcione estos ingenios con energía hidráulica. Y por último, estableció la mita minera de Potosí. Me van a cortar, ¿no? Entonces vamos a quedar aquí y el jueves terminamos esta unidad, ¿ya? Gracias, jóvenes, por su atención. Cuídense eh, y les voy a mandar los materiales de la unidad 5 para que los vayan trabajando. Utilicen, que le vaya bien, cuídese. Gracias. Hasta luego, Licen. Que les Hasta vaya luego. bien, que les vaya Hasta luego, bien. Lizana.